Ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al Foro España Internacional de Comercio, Inversión y Diplomacia, que organizamos con la colaboración de nuestro estimable Grupo Abertis. Hoy tenemos el honor de recibir al vicepresidente de la República de Colombia, don Óscar Adolfo Naranjo Trujillo, al que va a presentar el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Gobierno del Reino de España, don Alfonso Dastis. Querido don Alfonso, la tribuna es suya. Buenos días y muchas gracias por haber venido hoy aquí, señor vicepresidente, porque la de hoy no es una presentación corriente, porque tampoco lo es el invitado al que recibimos. Óscar Naranjo, vicepresidente de Colombia en el gobierno del presidente Santos, es un ejemplo de vocación de servicio público y acumula una carrera a través de la cual se pueden analizar los grandes desafíos que ha afrontado su país durante los últimos 40 años. Desde que, y perdón por la fecha, desde que en 1976 ya ingresara en la academia, el general Naranjo ha ido ocupando los principales cargos de la Policía Nacional hasta llegar a dirigirla y ser considerado el hombre de la inteligencia. Y tomen esa expresión en todos sus sentidos, porque inteligente fue su decisión de encauzar su carrera hacia la lucha contra la delincuencia a través de la información, e inteligente fue ser consciente de la necesidad de impulsar nuevos servicios de información para doblegar a los enemigos del país. Repasar sus 40 años de trayectoria supone repasar los grandes desafíos, como ya he dicho, que ha afrontado Colombia en estos años. La lucha contra el cártel de Medellín, contra el de Cali, contra la mayor herida que ha desangrado el país, las FARC. En todas las operaciones de relevancia en esos ámbitos, Óscar Naranjo ha tenido un papel destacado. En su mente siempre tuvo presente la frase que escuchó cuando ingresó en la academia: ustedes ingresan para hacer una profesión de servicio. Si vinieron aquí para odiar, deben considerar que esta no es la profesión para ustedes. Y fue por ello por lo que el combate librado desde la convicción, sin odios y sin personalismos, le permitió ser designado negociador en las conversaciones de paz con las FARC celebradas en La Habana. Óscar Naranjo es un hombre de Estado, convencido de su obligación de servicio público, alguien que puede trabajar con todos los gobiernos, hasta con cerca de 7 presidentes, y dar lo mejor de sí para llegar a ser designado el mejor policía del mundo por la Asociación Internacional de Policías. Hoy ocupa la vicepresidencia del país. Es la persona correcta para el cargo correcto en el momento correcto, dijo el presidente Santos en la toma de posesión del general Naranjo. Y yo coincido con ello por un motivo fundamental, porque Naranjo tiene visión de futuro. La tenía cuando impulsó los sistemas de inteligencia para mejorar la seguridad del Estado, también cuando se sentó en La Habana para las conversaciones de paz, confiando en un futuro sin terror. Y la tiene ahora. Hace apenas unos meses leía una entrevista en la que el general decía: a Colombia, sin conflicto armado, se le abre una inmensa oportunidad de probar nuevas alternativas para superar un problema que no hemos podido superar en 30 años a punta de erradicación forzosa y fumigaciones. Sin conflicto armado, deberíamos ser capaces de lograr que 123.000 familias que siembran coca vayan a cultivos legales. En ese futuro de esperanza, Colombia sabe que cuenta con España porque creemos en su gente. España ha trabajado codo con los distintos gobiernos colombianos
en sus esfuerzos por construir la paz. Hemos apoyado los esfuerzos del presidente Santos, que culminaron en un acuerdo que supone un hito histórico. Y más de un año después de la firma de los acuerdos del Teatro Colón, España y su Gobierno seguimos firmemente comprometidos con el apoyo a Colombia en esta fase de posconflicto. Colombia es país prioritario de la cooperación española. Somos el país no miembro de la CELAC que más observadores aporta a la misión de Naciones Unidas en Colombia. Contribuimos 1,5 millones de dólares al Fondo de Multidonantes de Naciones Unidas y en el seno de la Unión Europea lideramos la creación de un fondo fiduciario de apoyo al proceso de paz al que contribuimos con 3 millones de euros. España ha sido uno de los principales contribuyentes de la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA desde su creación. En fin, nuestra cooperación bilateral con Colombia está centrada en la construcción de la paz. Desarrollamos actuaciones en ámbitos tales como la garantía de los derechos de las víctimas, los derechos humanos, el desarrollo rural o el trabajo con organizaciones indígenas y afrodescendientes. Transcurrido un año de la firma de los acuerdos de paz, son evidentemente muchos los retos pendientes en un proceso de esta complejidad. Pero no debemos perder de vista los logros innegables en términos, por ejemplo, de reducción de la violencia, como pudo observarse el pasado domingo en el desarrollo de las elecciones legislativas. En el camino que Colombia debe aún recorrer para dar respuesta a estos desafíos, sabe que cuenta con el apoyo inquebrantable de España y de este Gobierno. En el libro escrito por el periodista Julio Sánchez Cristo, bajo el título Óscar Naranjo, el general de las 1000 batallas, el periodista le pregunta qué es lo mejor que ha vivido en estos 40 años de servicio público. Que a pesar de estos 40 años tan dramáticamente violentos, la sociedad colombiana no claudicó. Yo añado, si no lo hizo, fue en parte porque tenía gente como usted, general, para alimentar la esperanza del futuro que se han ganado. Es, por tanto, un placer presentarle, tanto que lo hago a costa de llegar tarde al Consejo de Ministros, por lo que quizás me tenga que ausentar en breve y le quiero pedir disculpas anticipadas. En todo caso, bienvenido a España, vicepresidente, bienvenido al que puede considerar su país. Muchas gracias. Muchas gracias. Comienzo por agradecer las palabras del señor ministro, don Alfonso Dastis, palabras generosas que realmente recibo a nombre de 50 millones de colombianos, que como usted bien ha dicho, no claudicamos en momentos de altísimas dificultades. Y comienzo por decirle a todos ustedes gracias y transmitir el saludo de nuestro presidente, el doctor Juan Manuel Santos Calderón, quien a esta hora está totalmente, no solamente informado, sino entusiasmado con lo que significa este encuentro entre Colombia y España, representado por todos ustedes aquí con tanta generosidad. Déjenme avanzar y también agradecer a don José Luis Rodríguez, que siempre nos convoca, generando un lazo entre Colombia y España que realmente valoramos y está llamado a trascender. Y para iniciar esta conversación, hemos dicho a lo largo de los últimos años que cualquier intervención alrededor de Colombia, de la firma de un acuerdo que puso fin al conflicto y de la paz, debe comenzar por evocar la memoria de 260.000 colombianas y colombianos que perdieron la vida en 53 años de conflicto armado. Es la luz de esas víctimas. Es el sacrificio de esas víctimas que ya no están con nosotros, quien realmente
nos obliga en términos éticos, políticos y prácticos a avanzar para que en Colombia no haya nunca una víctima más. Y por eso hoy, delante de ustedes, recuerdo a esas 260.000 personas que perdieron su vida en medio de una verdadera guerra. Decimos también que si tenemos en cuenta esa tragedia, una tragedia humanitaria vivida durante 5 décadas, el gobierno, con humildad, pero también con enorme satisfacción, no escatima en decir que el hecho político más importante de la última mitad de siglo en nuestro país fue haber alcanzado el fin de ese conflicto. Un conflicto que durante muchos años, con distintos esfuerzos y distintos liderazgos de distintos presidentes, nos llevó a buscar la paz. Y aquí quisiera rescatar de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde nos queremos movilizar. Fueron muchos años buscando la paz. Y repito, buscar la paz tuvo un costo enorme. Tuvo un costo enorme en vidas, tuvo un costo enorme en recursos materiales y tuvo un costo altísimo en función también de la política y de la popularidad de nuestros gobernantes. Yo diría que a lo largo de los últimos 35 años, y particularmente desde el expresidente Belisario Betancur, cada gobierno de distinta manera se aproximó en la búsqueda de la paz, hasta que creamos las condiciones que con un liderazgo formidable del presidente Juan Manuel Santos, primero como ministro de Defensa, pero antes también como ministro de Hacienda en el gobierno de Andrés Pastrana, se ocupó de fortalecer la institucionalidad, convencido de que la solvencia institucional para ir a una mesa de negociación era una condición necesaria para alcanzar la paz. Y a fe que lo ha logrado después de haber expuesto todo su capital político en función de ese noble ideal de la paz. Luego hicimos la paz, y la paz también fue un proceso largo, complejo, que nos llevó a estar 5 años negociando con una organización que tenía ya cerca de 50 años de existencia levantada en armas. Y fue un acuerdo logrado con persistencia en medio de enormes presiones nacionales e internacionales, pero fue un acuerdo que se alcanzó a partir de una premisa básica que quiero compartir con ustedes, la premisa de la dignidad. No llegamos a La Habana a negociar con las FARC para claudicar como Estado y como sociedad frente a las FARC, pero tampoco llegamos a La Habana a que las FARC capitularan ante el gobierno. No era una negociación de vencidos y vencedores, era una negociación desde una dimensión humana de dignidad alrededor del reconocimiento de la existencia de un conflicto armado. Reconocimiento de conflicto armado que en el fondo explica hoy la polarización política que vivimos, pues hay un sector de la sociedad y de la política que no ha reconocido la existencia y no la reconoció ese conflicto armado, y por lo tanto, cuando se consideraba que las FARC debería ser simplemente sometida bajo una visión de que se trataba de una agresión contra los colombianos, pero que el conflicto no existía, ha generado allí un desencuentro en la política y un desencuentro también con algunos sectores de la sociedad. Sin embargo, debo decir, para quienes estuvimos por lo menos 35 años enfrentando a ese adversario, era inocultable, era inobjetable que estábamos frente a un conflicto armado donde la solución política negociada en condiciones de solvencia, repito, institucional, era un imperativo ético y político. Y ahora, después de los acuerdos de La Habana y del Teatro Colón, hace ya 15 meses, les puedo decir a todos ustedes que avanzamos, y avanzamos con firmeza, avanzamos con solidez en la construcción de la paz. Buscamos la paz, hicimos la paz, y ahora toca construir la paz. Y aquí es donde nosotros recurrimos a nuestros aliados y a nuestros amigos en España, para decirles que construir la paz,
representa al mismo tiempo tres grandes logros. El logro de haber silenciado los fusiles a través de ese acuerdo. Y silenciar los fusiles nos permite decir ante ustedes que la primera etapa en el posconflicto se ha superado de manera no solamente satisfactoria, sino exitosa. Este acuerdo fue eficaz para parar la guerra. Fue tan eficaz para garantizar ese cese bilateral y definitivo de fuego y hostilidades que no se presentó un solo incidente armado durante los primeros meses, donde era previsible que hubiese facciones que enfrentaran las fuerzas institucionales. Ha sido un acuerdo que al mismo tiempo fortalece la institucionalidad democrática y qué duda cabe que esa afirmación está respaldada sobre unos hechos que también son evidentes, como lo que acaba de ocurrir el domingo pasado, cuando hemos tenido las elecciones más pacíficas en la historia de Colombia, con el mayor número de candidatos en Colombia que han configurado un órgano legislativo, un Congreso, con distintas y muy variadas tendencias ideológicas y políticas. Y es un acuerdo que crea un marco de oportunidades a la transformación y es aquí donde los queremos invitar a ustedes. Cuando hemos firmado ese acuerdo con la visión de nuestro presidente, lo que estamos seguros es que sostener la paz y asegurar que sea duradera, durable, significa cambiar realidades en Colombia. Y esas realidades que tenemos que transformar tienen que ver con la distancia que existe entre un país urbano y un país rural, donde hay una brecha que se traduce también en una brecha de inequidad, el acceso a bienes, a servicios y a derechos de nuestros hombres y mujeres en esa Colombia rural todavía merece y acredita que nosotros pongamos en marcha todo un proceso de integración para redimir y dignificar a esa población que fue víctima de ese conflicto y que estuvo condenada en medio de un fuego cruzado durante esa guerra. Un marco de oportunidades significa también avanzar para que esas dos Colombias, esa Colombia urbana y esa Colombia rural, queden totalmente conectadas a través de un proceso de integración basado en productividad. Y por eso comparto con ustedes esta mañana que la buena noticia que ya empezamos a tener es que el sector de mayor crecimiento que jalonó la economía nuestra durante el año pasado con un crecimiento de 4.9% en relación con otros sectores, fue el sector de la producción agroindustrial y la producción en el campo. No había pasado eso hace muchas décadas. Pero también comparto con ustedes que cerrar esa brecha de inequidad supone lo que estamos haciendo hoy desde el gobierno. Ya por tercer año consecutivo, el presupuesto dedicado a la educación supera el presupuesto que durante décadas fue destinado como primer renglón en la prioridad presupuestal al sector defensa y seguridad. Ese crecimiento de ese presupuesto nos permite decir, por ejemplo, que la oportunidad que hay para producir una verdadera revolución educativa en Colombia no es simplemente una aspiración, sino ya toda una posibilidad. Calculen ustedes que hemos empezado a crecer a este ritmo. Durante años, en Colombia el crecimiento de infraestructura educativa suponía que cada 4 años los gobiernos construían más o menos 2.000 salones de clase nuevos en nuevos colegios. Hoy, nuestro gobierno, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, cuando termine estos 8 años, habrá dejado habilitadas 36.000 nuevas aulas o salones de clase, que van a favorecer directamente a 1.200.000 niños y niñas en ese proceso educativo. Y en ese sentido, lo que decimos es, no basta tener infraestructura educativa y escolar, sino que es fundamental seguir avanzando para que sea el conocimiento y el acceso a la educación el que realmente logre empezar a abrir un camino que cure las heridas de tantos años de guerra y de conflicto.
Hoy, cuando estamos rindiendo cuentas ante la sociedad colombiana, pero también ante ustedes, distinguidos y distinguidas amigos en España, decimos que en relación con el fin del conflicto, la paz en Colombia es un hecho irreversible. ¿Y por qué lo decimos? Lo decimos porque después de 15 meses de la firma del acuerdo, hemos sentado las bases en materia constitucional, legal y reglamentaria para que haya seguridad jurídica y para que la paz no corresponda a un capricho de un gobernante. Y en este sentido, estamos orgullosos de haber puesto en marcha un proceso legislativo que introdujo el año pasado 3 reformas a nuestra Constitución y que además permitió la expedición de 12 leyes y más de un centenar de normas, de decretos ley con fuerza de ley emitidos por el presidente de la República que constituyen una plataforma en un Estado de Derecho para que la paz prospere. Pero más allá de eso, hemos adecuado la estructura del Estado y del propio gobierno con 13 nuevas agencias para que enfrenten en el mediano y largo plazo la construcción de paz y el posconflicto. Y esas 13 agencias tienen que ver mucho con ese mundo rural para atender esa Colombia profunda donde el Estado durante años la única cara y faceta que tuvo fue la de un policía o la de un soldado en una lógica contrainsurgente en ese territorio. Pero hemos avanzado de manera significativa también en un proceso que no es fácil, que significa producir la transformación de una organización rebelde, en armas, insurgente, guerrillera, a un partido político. Y claro, esa situación y ese tránsito genera en todo caso controversia y debate al interior de la sociedad. Y sin embargo, lo que habría que decir es que en las elecciones del domingo pasado, ya las FARC, no como una organización armada, no como una organización que empuñaba un fusil, alteró o produjo disrupciones en esas elecciones, sino que apareció representada por ciudadanos en proceso de reincorporación, depositando su voto en las urnas y presentando 73 candidatos. Claro, han recibido una respuesta de la sociedad colombiana con un número muy bajo de votos, y era de esperarse después de tantos años, pero lo cierto es que hoy esa organización participa en la política y participa de manera pacífica en la política. Y nos estamos ocupando también para contener lo que es una grave amenaza en un proceso de construcción de paz frente a un universo de excombatientes que hicieron la guerra. Y esa amenaza es que la oferta criminal, porque todavía tenemos violencias en Colombia y crimen organizado, no los capte. Y por esa razón estamos en pleno proceso de reincorporación de 12.000 hombres y mujeres de las FARC, sobre las cuales lo que puedo decir es que ya desde hace 4 meses están bancarizados, están recibiendo un pequeño monumento para su subsistencia y el tránsito a la legalidad, y están trabajando, y estamos trabajando con ellos para que a partir de emprendimientos individuales o colectivos haya proyectos productivos que permitan la reincorporación plena a la vida laboral. Todas las noticias no son buenas y por lo tanto comparto con ustedes con toda franqueza lo que es la mayor preocupación del gobierno hoy. Cómo a pesar de tener la más baja tasa de homicidios de los últimos 42 años, es nuestra tasa más baja de muertes y de violencia en 42 años, hemos visto crecer en el último año y medio el número de asesinatos sobre líderes sociales en el territorio. Esa es una preocupación que tenemos y una preocupación que estamos atendiendo para que no se repitan historias tristes en Colombia que finalmente lleven a quien dejó las armas a ser víctima de amenaza o asesinato. Esta mañana aquí lo que quisiera es decirles que Colombia agradece a España, que Colombia ve cómo desde España hemos tenido un acompañamiento durante décadas en la construcción de esta vieja aspiración de la paz. Voy a tener que robar un poquito de agua.
Listo, me quedé con su agua. Bueno, déjenme hacer un paréntesis porque cada vez que uno viene y participa en una conferencia uno tiene tres opciones con el agua. Si no hay agua, puede ser que le estén diciendo a uno, habla corto, preguntas largas. Si le ponen mucha agua, lo están invitando a que se quede mucho rato, pero la reflexión que hago es esta. Ahora en ejercicio de la vicepresidencia, lo que más me ha conmovido, o una de las cosas que más me ha conmovido es la siguiente. Cómo a pocos kilómetros, no solamente en nuestro país, sino en América Latina, de estos grandes centros urbanos y de estas grandes ciudades, hay poblaciones todavía sin acceso a agua potable. Cuando yo pienso que estamos en el siglo XXI, cuando pienso que este es el planeta azul, porque es el planeta agua, cuando pienso que el agua está en la esencia de la vida y hay seres humanos sin acceso a agua potable, pienso, qué bueno fue terminar este conflicto nuestro para que haya equidad y haya colombianos que finalmente tengan acceso a agua potable. Yo ya tuve acceso a mi agua y con esto termino. Hoy los queremos invitar para que se enamoren de este proceso, para que vean en Colombia una oportunidad sobre lo que con humildad, pero con enorme orgullo decimos es un caso de éxito. Vinimos a España durante muchos años. Yo recuerdo, y aquí está uno de nuestros cancilleres, lo saludo muy especialmente, doctor Fernández de Soto. Veníamos en los 80 y en los 90 con el pronóstico de que Colombia transitaba a convertirse en un Estado fallido. Y veníamos a hablar en España de cómo no perder la guerra y cómo ganar la guerra. Y hoy ustedes me dan el privilegio, en nombre de 50 millones de colombianos, de mi gobierno, del presidente Santos, de venir para que hablemos ya no de cómo ganar la guerra, sino de cómo construir la paz y asegurar la paz. Muchas gracias. Creo que ahora viene lo difícil que son las preguntas, ¿no? Nadie se ha muerto por un coloquio aquí, pero algunos han estado cerca. Muy bien. Luis Ángel Fornos le pregunta, vicepresidente, si entiende usted que en España no se comprenda, como no se comprende, que las FARC cuenten con una prima de 6 escaños. Aquí sería imposible imaginar que fuerzas afines a ETA hubieran disfrutado de tal privilegio. Sí. Desde que estuvimos en La Habana, entendimos que realmente construir la paz y asegurar que esa paz sea posible significaba buscar la conversión de quien había estado en armas 50 años para que abandonara los fusiles y para que reemplazara las balas por votos. Y eso significaba abrir espacios a la participación política. Y evidentemente, lo que está previsto en el acuerdo es que en una etapa de tránsito, de manera automática, tengan 5 escaños en el Senado y 5 escaños en la Cámara de Representantes. De un Congreso que en el caso del Senado tiene más de 100 senadores y en el caso de la Cámara más de 150 representantes. Y aquí de lo que se trata es de llevar a quienes se sintieron excluidos de la política y usaron las armas, a que abandonen las armas para que hagan política. Luis Ardura le pregunta si podría explicarnos la propuesta que usted hizo esta semana en Ginebra ante el organismo competente de la ONU para que se establezca un nuevo modelo para medir resultados en la lucha contra las drogas. Bueno, eso corresponde a la vieja tragedia colombiana. Nosotros llevamos cerca de 35 años produciendo clorhidrato de cocaína. Y a pesar de muchos esfuerzos de 35 años, y voy a relatar solamente uno de esos esfuerzos, durante 17 años consecutivos, Colombia, para eliminar los cultivos ilícitos de arbustos de coca, asperjó, es decir, fumigó vía aérea 1.800.000 hectáreas.
para acabar con una base de cultivos que eran 140.000 hectáreas cuando se inició el programa. Y a pesar de haber fumigado 1.800.000 hectáreas, nunca logramos terminar con esos cultivos. Y no logramos terminar con esos cultivos porque esa era una estrategia de contención en medio de un conflicto armado. Ahora, sin conflicto armado, ya tenemos la oportunidad de salirnos de la lógica de la erradicación forzosa y no dar respuesta a los campesinos que lo que hacían era resembrar coca. Hoy, por primera vez, estamos frente a la más enorme oportunidad nuestra, con 123.000 familias que han firmado acuerdos colectivos de sustitución, 58.000 que tienen acuerdo individual y 33.000 que ya comenzaron a sustituir esas plantas. Y lo que hemos dicho en Viena, en el seno de la Comisión de Estupefacientes, donde hay 54 países representantes y 80 observadores, es que la medición que se haga país a país, estado a estado, nación a nación sobre el desempeño, su desempeño en la lucha contra las drogas no puede ser simplemente una valoración aritmética, cuánta droga se produce o cuánta droga se consume. Lo que estamos diciendo es que tenemos que ir a un sistema multidimensional de medición del desempeño, donde mínimo se consideren algunas variables. Una de ellas, ¿cuál es la decisión política y la voluntad política del Estado para combatir las drogas? ¿Cuál es la política pública construida sobre esa decisión? ¿Con qué arquitectura institucional y qué instituciones se va a combatir? ¿Con qué eficacia? ¿Con qué presupuesto y qué inversión se está haciendo? ¿Y cuál es la relación entre la lucha contra las drogas y la gobernabilidad democrática? Preocupa ver en el mundo cómo hay sectores y hay estados que simplemente invocando la mano dura están destruyendo valores democráticos para luchar contra las drogas. Ejemplos ya empiezan no a ser la excepción, sino a abundar. Y francamente lo que Colombia propone al mundo, con la autoridad que tenemos porque somos uno de los países que más esfuerzos y sacrificios y resultados ofrecen en esta lucha, es que vayamos a una medición multidimensional donde la lucha contra las drogas no sea una política aislada de otros objetivos de la humanidad. Y por eso estamos incluso diciendo los objetivos de desarrollo sostenible que promueven Naciones Unidas deben también estar ligados a los objetivos multidimensionales en relación con la superación del problema de las drogas. En relación con este mismo tema, Karim Chukpi, colombiano, dice: cada año crecen los colectivos ilícitos. ¿Cuándo Colombia erradicará por completo el narcotráfico? Aquí hay esa erradicar completamente el narcotráfico nos pone sobre una doble dimensión, la que uno podría llamar la dimensión global. Y francamente, después de haber participado en esta actividad de combatir las drogas durante más de 30 años, mi conclusión es que el mundo se ha quedado corto con una respuesta, primero desde el mundo académico y científico alrededor de las drogas. Tenemos hoy serias dificultades, por ejemplo, a nivel científico para que se determine si una droga es nociva, letal, no letal, y francamente lo que uno encuentra en la literatura científica es que hay enormes contradicciones al calificar las drogas. Segundo, nuestra respuesta política es una respuesta política que nació inspirada en la represión del consumo de las drogas y no se ha transformado para que haya un verdadero equilibrio en lo que significa perseguirle el consumo, pero más que perseguirlo, prevenirlo y en todo caso asegurarnos de que nuestras sociedades no tengan una tendencia a buscar un agente externo, extraño, para realmente hacerlo parte de su vida cotidiana. Tercero, en los últimos años ha cambiado muchísimo el hábito de consumo en el mundo y estamos pasando de drogas naturales a drogas sintéticas. Y un consumidor de drogas sintéticas es lo que podríamos llamar, discúlpenme la expresión, un consumidor no vergonzante de drogas, porque no es lo mismo aspirar o inyectarse heroína o cocaína que simplemente consumir un pequeño comprimido, una pastilla de un químico que produce unos efectos parecidos. Y por otro lado, diría entonces que hoy estamos obligados a repensarnos no sobre la lógica
de legalización o no legalización, que me parece una discusión bastante estéril. Estamos obligados globalmente a buscar unas salidas que realmente permitan dar tratamiento a por lo menos 486 tipos de drogas que hoy circulan en el mundo para consumo en Europa y en América particularmente. Y en el caso colombiano, la buena noticia que tenemos es esta. Nos hemos impuesto una meta ambiciosa para terminar los cultivos ilícitos como resultado del fin del conflicto. Estamos seguros que estas 123.000 familias que tenemos registradas, que durante años estuvieron dedicadas a ese cultivo ilícito porque estaban realmente condenados en medio del conflicto y no tenían otra alternativa, ahora con alternativas de cultivos legales, lícitos, abandonen esa práctica. No habrá milagros, pero habrá, en todo caso, un cambio sustancial en las tendencias que hemos tenido en los últimos años. Carlos Domínguez Carro le pregunta si considera usted que el Ejército de Liberación Nacional es una fuerza armada en el interior de Colombia al servicio de Maduro. ¿Es posible todavía el acuerdo con el ELN o cabe descartarlo si el uribismo gana las elecciones presidenciales después de su victoria en las legislativas el pasado domingo? Muchas gracias. Esa pregunta es fundamental. Y es fundamental ¿por qué? Porque es la oportunidad de ratificar ante todos ustedes que la visión del gobierno, y la visión particularmente de nuestro jefe de Estado, es que lleguemos a alcanzar una paz total. Y alcanzar una paz total en Colombia significa enfrentar lo que son 3 organizaciones sobre las cuales hay que tener una solución. Una de ellas era las FARC, y ahí hemos tenido un acuerdo político de fin del conflicto. La otra organización u organizaciones tienen que ver con el crimen organizado, donde estamos recibiendo las señales de ese crimen organizado de quererse someter a la justicia. Y por lo tanto, comparto con ustedes que el gobierno estará radicando un proyecto de ley la próxima semana para facilitarle a la Fiscalía la manera de producir imputaciones colectivas a la luz del derecho penal ordinario. Vamos a aplicar sobre esas organizaciones no justicia transicional o alternativa, justicia ordinaria, pero resolución colectiva de la situación jurídica de cientos, de miles de delincuentes que hoy hacen parte de ese crimen organizado. Y la tercera es el ELN. Y en relación con el ELN, el gobierno, ¿qué es lo que ha dicho? El gobierno mantiene su voluntad de asegurar la existencia y preexistencia de una mesa de conversaciones en Quito. El gobierno exige al ELN coherencia entre la palabra y su voluntad de paz, con hechos por fuera de la mesa. Es evidente que al quiebre de el cese bilateral ha habido hostilidades por parte del ELN. Es cierto también que con motivo de las elecciones el ELN declaró un cese unilateral para respetar la jornada electoral, y es verdad, como sucedió el día lunes, que en función de ese gesto unilateral de cese, el presidente reactivó la mesa en Quito. Y por lo tanto, lo que puedo decir hasta ahora es que permaneceremos en Quito adelantando una negociación con el Ejército de Liberación Nacional. ¿Qué tan probable o improbable es que lleguemos de aquí a agosto, que es el límite que tiene el gobierno, 7 de agosto, donde hay sucesión presidencial en nuestro país, de tener un acuerdo final? Francamente, yo sería irresponsable si hago aquí futurología o creo ilusiones de que será así. Queremos ser realistas, prudentes, pero en todo caso afirmar que estaremos haciendo los mejores esfuerzos en estos meses para que esa mesa llegue a algún acuerdo. Si ganarán las presidenciales el señor Iván Duque, ¿usted cree que no les va a pedir al gobierno el cese de cualquier negociación ya? Todo iba muy bien hasta que me meten en política. No, debo decir lo siguiente, lo digo con respeto. Ustedes sé que me entienden bien. Como vicepresidente, realmente no me queda ni me corresponde, además estaría violando algunos principios de no participación en política, referirme a candidatos en particular. Y por lo tanto, voy a hacer abstracción de ese candidato en particular para decir lo siguiente. El sentimiento
que el gobierno y particularmente yo experimento cuando salgo a todas las regiones es un sentimiento de resistencia contra la violencia. Y lo que hoy está pidiendo el ciudadano colombiano es que no regresemos a la guerra y que sigamos persistiendo para poner fin a nuestros conflictos y superar las violencias. Yo lo que confío es que los liderazgos políticos que hoy están en campaña lean bien ese sentimiento de los colombianos, cada vez más intolerante con la violencia, cada vez con más esperanza en la construcción de paz y cada vez receptores de los dividendos de la paz que ya empiezan a ser notables. Notables como, por ejemplo, y lo vuelvo a repetir, tener la tasa más baja de homicidios de los últimos 42 años. Y yo lo que diría es que si yo estuviera al otro lado haciendo campaña, haría votos para que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos dejara solucionado ese problema. Yo creo que lo que están pensando los candidatos es, gobierno actual, arréglenos ese problema, no nos entregue ese problema vivo, soluciónelo. Ana Villa dice, usted ha llamado a los candidatos. Señor ministro, muchísimas gracias. El señor Dastis acude al Consejo de Ministros. Ya no sé dónde estaba. Bueno, Ana Villa dice, usted ha llamado a los candidatos presidenciales que entiendan el deseo de paz del país. ¿No cree usted que es inevitable que el proceso de paz sea el arma arrojadiza de la campaña, máxime teniendo en cuenta que el candidato uribista y el propio expresidente Uribe hacen de los acuerdos con las FARC el eje de sus discursos y muchos atribuyen que ahí, en esa beligerancia, está la razón de su victoria electoral en las legislativas celebradas el domingo? Luis Ayllón, del diario ABC, dice, considera que los pobres resultados alcanzados por las FARC en las elecciones legislativas y un posible triunfo de un candidato presidencial contrario al acuerdo de paz pueden hacer que este acuerdo sea al menos modificado. Y Rafael González, de ALSA, dice, ¿cómo ve el riesgo de una involución política tipo radicalización de izquierda o de populismo tipo chavismo? Muchas preguntas y no fáciles preguntas, pero preguntas profundas y profundas también de coyuntura. Y yo lo que diría es esto. Francamente, las bases del proceso de paz nos permiten a nosotros decir que ese proceso es irreversible. Francamente, también siendo prácticos, habría que decir que este es un proceso de paz que se ha llevado a cabo dentro de lo que uno podría llamar la plenitud democrática. ¿Y qué es lo que llamo plenitud democrática? Primero, en función de las competencias que tiene el Ejecutivo, es decir, el presidente, se logró el acuerdo. En función de una decisión no obligada constitucionalmente, nuestro presidente llevó a plebiscito el acuerdo. En función del resultado del plebiscito, que fue un no, reestructuramos el acuerdo. En función de esa reestructuración, el acuerdo fue al Congreso y aceptado por el Congreso en un debate parlamentario. Cuarto, como consecuencia del acuerdo, el Congreso se ha ocupado de expedir las leyes y las reformas constitucionales. Y quinto, esos cambios han sido llevados a la Corte Constitucional. Ahí hay un trasiego democrático, que significa que la palabra del acuerdo ha sufrido cambios a lo largo de ese trasiego y por lo tanto ese trasiego lo que hace es legitimar el acuerdo, sin modificar el ADN del acuerdo. Y en ese sentido, yo creo que hoy los candidatos y las campañas son conscientes de que ha habido una evolución en relación con lo originalmente pactado. Y por lo tanto, a la pregunta si hay posibilidades de ajustes, de cambios, pues esos cambios, esos ajustes se han ido dando a lo largo de estos 15 meses como resultado de esa evolución y ese tránsito por las ramas del poder público, del Ejecutivo, Legislativo y la Corte Constitucional. Por otro lado, empiezo a notar y empezamos a notar los colombianos que el discurso político de campaña alrededor de la paz empieza a estar subordinado a otros problemas y a otras propuestas y a otros enfoques de plataforma política electoral. Ya el tema de hacer trizas el acuerdo no aparece dentro del discurso político aún de los opositores más radicales en su momento que pregonaron el no por el acuerdo. Y yo lo que veo es que
a medida que avanzamos, el acuerdo deja de ser un elemento de discusión teórica, porque resulta fácil producir polémica alrededor de un texto y hacer imaginación, o aventurar hipótesis, o hacer proyecciones sobre ese texto. Pero como el texto empieza a convertirse en práctica, ya es la práctica lo que está permitiendo juzgar si ese acuerdo no solamente es eficaz, es válido, sino si es saludable o no a la sociedad colombiana. Y la verdad, después de estos 15 meses de empezar a implementar el acuerdo, lo que empezamos a descubrir son las bondades del acuerdo en términos prácticos. Para decirlo con un ejemplo, don José Luis, se ha especulado mucho alrededor de si este es un proceso de paz basado en impunidad. Y hasta hoy era legítimo que esa discusión existiese así, aunque el acuerdo no lo consagra de esa manera. Pero ¿qué es lo que romperá el mito de que este es un proceso basado en impunidad? Un hecho crucial como el que está sucediendo hoy en Colombia. Hoy en Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz, es decir, la magistratura de esa Jurisdicción Especial para la Paz ha empezado a funcionar. Y apenas empieza a tomar sus primeras decisiones, como lo está haciendo hoy, acaba el mito de que este es un proceso basado en impunidad, porque evidentemente hay justicia y hay por lo menos 38 magistrados que están ya posesionados en sus cargos y que están estudiando hoy casos de 6.900 excombatientes de las FARC para resolver su situación jurídica en cualquier sentido. Eso destruye la posibilidad en ese imaginario. Luis Angulo dice, ¿en qué escenario estaría justificado para usted que el ejército colombiano traspasase la frontera con Venezuela? ¿Está obteniendo el gobierno de Colombia algún tipo de ayuda internacional para atender a los miles de venezolanos que desean refugiarse en Colombia? Precisamente hace unos días tuvimos en esta misma tribuna al director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos y se le planteó esta situación y dijo que iba a visitar Colombia para tratar de ayudarles. Sobre ese tema quisiéramos desde Madrid, desde España, decirle al mundo entero y especialmente a la comunidad iberoamericana que el principio de política y la premisa de política exterior de Colombia en relación con Venezuela se moviliza a partir de esta afirmación. Colombia invoca una solución democrática no traumática para Venezuela. Y por lo tanto mantener en equilibrio y en balanza esa solución democrática no traumática pues resulta todo un reto y desafío. Hay quienes pregonan solamente una salida democrática a todo costo, o hay quienes pregonan que no haya salida y que haya traumatismo. Nosotros somos realmente dueños de una línea política que lideramos en América Latina, donde invocamos solución democrática no traumática. Segundo, desde aquí también, desde este foro, don José Luis, agradeciéndole nuevamente, yo particularmente en nombre del gobierno como vicepresidente, quiero hacer un reconocimiento ante todos ustedes a nuestras fuerzas militares y de policía. Si no fuera por el profesionalismo de esas fuerzas hubieran incurrido en actos que realmente han querido provocar su reacción en la frontera. Desde hace meses, yo diría desde hace por lo menos 2 años, casi que es sistemática la provocación de fuerzas venezolanas en nuestra frontera buscando una reacción de nuestra fuerza pública. Esta fuerza pública nuestra, esta fuerza militar nuestra y policial, ha sido tan profesional, tan ponderada y obedece de manera tan inobjetable al primer mandatario que frente a esas provocaciones su única actitud ha sido corrección, prudencia y firmeza. Y en ese sentido conecto a la primera afirmación de la pregunta. Colombia, en el caso de Venezuela, no participa de una intervención, de la idea de una intervención militar en Venezuela. Fue nuestro presidente el primero en levantar la voz frente a alguna iniciativa o comentario que se suscitó concretamente en Estados Unidos. Ha sido nuestro presidente quien, a través del Grupo de Lima, ha liderado una postura para que esa opción de intervención militar no sea una opción. Colombia, por otro lado, participa de una estrategia o de unas acciones de política encaminadas a producir sanción económica sobre colectivos específicos
o personas específicas en Venezuela, y esa sanción económica, lo que decimos, no debería por ningún motivo llevarnos a la aplicación de modelos del pasado sobre embargos generales sobre Venezuela. Y 3, Colombia se prepara desde hace ya por lo menos 1 año y medio para atender lo que es una gran situación de desafío de carácter humanitario en nuestra frontera, pero también ya al interior del país. Si uno calcula que durante los 2 últimos años, entre 800.000 y 1 millón de personas han llegado procedentes de Venezuela, todos ustedes entenderán la magnitud de lo que significa para un país como el nuestro dar atención humanitaria a ese número de residentes en Venezuela que hoy, desesperados, están buscando asistencia colombiana. Y sobre eso, la buena noticia es que la comunidad internacional, concretamente el secretario general de Naciones Unidas, pero también otros organismos y otras naciones han dicho: Colombia no está sola en esta tarea y vamos a cooperar en Colombia para que esa atención humanitaria transitoria, en el entendido de que los venezolanos que están hoy en nuestro país han expresado de distintas maneras y de manera categórica que están esperanzados en regresar a su país, podamos atender una situación que es triste, que es muy lamentable y que nosotros en todo caso condenamos, porque se trata de una crisis humanitaria generada en su propio país. El que fuera secretario general de la Unión General de Trabajadores, que dice que es jubilado y casi nadie le cree porque es todavía muy activo, don Cándido Méndez, le pregunta: he visitado por primera vez Colombia la última semana de febrero para desarrollar una ronda de explicaciones sobre la experiencia del diálogo social en España. El mensaje básico que nos han transmitido es que Colombia está atravesando una etapa de superación del conflicto armado y, como una democracia ya consolidada, pasar a la etapa de gobierno del conflicto social, coherente con las sociedades en paz, democracia y libertad, a través del diálogo social, el bienestar y la paz social. ¿Está de acuerdo usted con esta apreciación? ¿El nuevo Parlamento, la nueva presidencia y el nuevo gobierno compartirán esta lógica? Sí, realmente más que una pregunta la recibo como una gran reflexión. Y la gran reflexión es esta: un país que vivió 53 años de conflicto armado y supera ese conflicto armado y pone fin a ese conflicto, es un país que tiene que cambiar la lógica en el desempeño de su Estado. Porque ¿cuál es la lógica que caracteriza a un Estado en conflicto? Pues una actitud y un desempeño anticonflicto, es decir, un comportamiento antiinsurgente. Y lo que creo es que hay que pasar de la lógica contrainsurgente a la lógica democrática de normalidad. Y esa lógica democrática de normalidad supone privilegiar el diálogo social y reconocer el conflicto, ya no armado, sino los conflictos que se dan al interior de una sociedad para superarlos por la vía democrática. Y también lo tengo que decir aquí, claramente. Es verdad que pusimos fin al conflicto armado, pero es verdad que como fin de ese conflicto armado hay unas conflictividades en el territorio que se están expresando de otra manera, no armada, y que tenemos que atender, y se atienden particularmente sobre 3 premisas políticas, sobre las cuales la vicepresidencia es responsable y lidera ese proceso. Primero, no incurriendo en el negacionismo para negar, repito, que hay conflicto social. Es necesario reconocerlo. Segundo, visibilizándolo. Tercero, dialogando. Y cuarto, creando un clima para que ese conflicto se exprese de manera pacífica. Déjenme darles unos datos simplemente aquí anecdóticos a propósito de esa pregunta. En 11 meses desde la vicepresidencia, hemos salido de Bogotá, de la capital, en 90 oportunidades, 97 en concreto, a 22 departamentos, a 37 municipios y a un poco más de 40 veredas, para desarrollar lo que llamamos encuentros ciudadanos por la prosperidad y la construcción de paz. ¿Y qué es lo que nos encontramos allí? Nos encontramos unos liderazgos sociales emergentes que estaban silenciados durante el conflicto, que hoy quieren elevar su voz.
Nos encontramos unas necesidades de participar de unas comunidades que hasta hace un año y medio se sentían excluidas de la participación política. Y nos encontramos particularmente una afirmación que estimo en considerar bella de quienes hoy están naciendo a la vida democrática. Cuando yo pregunto a los campesinos en esa Colombia profunda, ¿qué es lo que ha significado el fin del conflicto y la paz con las FARC? Tengo dos respuestas. Vicepresidente, empiezo a sentir que soy libre. Vicepresidente, empiezo a sentir que me voy a enamorar de mi país. Son dos respuestas que realmente hablan de la necesidad de atender ese diálogo social y no solamente de atenderlo bajo un modelo burocrático, sino de atenderlo con sensibilidad social. He dicho, y dado que no tengo trayectoria política partidista, que uno de los déficits más altos de la política, no solamente en Colombia, sino en el mundo hoy, tiene que ver con el valor de la compasión en política. Y no la compasión bajo el concepto judeo-cristiano, sino la compasión en política, que significa reconocer al otro, en la gravedad por la que atraviesa el otro, ponerse en los zapatos del otro, estar con el otro y buscar soluciones con el otro. Si la política se ocupara de una manera más genuina de ejercer la compasión en política, lo que estoy seguro es que los consensos en política no serían el resultado de propagar el miedo para generar el consenso, sino de propagar la solución, la confianza y la esperanza para superar el problema. Pedro González, del debate de hoy, dice, usted que lo sabe todo y lo sabe de todos, díganos, ¿el presidente de Venezuela nació en Colombia? Primera noticia. Por fortuna, cuando me hacen la pregunta, lo que tengo que contestar es que lo que dice... ¿Quién la pregunta? Perdón, don José Luis. Sí, el presidente de Venezuela. No, pero ¿quién la pregunta? No, Pedro González. Don Pedro, usted me libera de responder porque realmente no lo sé todo. Yo tengo que confesar que a pesar de que sí estuve en esas lides de la inteligencia, por un lado he perdido toda mi memoria en relación con lo que sabía. Y por otro lado, yo diría que ese hecho es más una anécdota para la historia, no por anécdota deja de ser importante para la historia, pero lo importante es que lo que estamos esperando del jefe de ese gobierno es que actúe a la luz de valores y principios democráticos, que actúe de manera correcta, que actúe con transparencia y que sea sensible al problema que tienen sus ciudadanos. El general Eugenio Velasco le dice, tras un intenso debate en España sobre la prisión permanente revisable, ayer hubo un encendido debate en el Congreso de los Diputados. ¿Qué opinión tiene sobre ella y si usted opina que resulta útil para evitar situaciones indeseables? Bueno, ahí tengo un sesgo. Yo, como ustedes saben, pertenecía a la policía mucho tiempo y tengo que decir que a pesar de haber permanecido allí mucho tiempo, voy un poco en contravía de lo que resulta ser el común denominador de los policías en el mundo. ¿Y eso qué significa? Significa que aprendí durante muchos años de ejercicio profesional que más importante que largas penas o cortas penas, lo importante es que haya pena efectiva. Y lo que una sociedad tendría que revisar es si la pena que está imponiendo a quien viola la ley es una pena efectiva. No importa si es larga o es corta, sino si es efectiva. ¿Y qué significa que sea efectiva? Que sea efectiva significa que se produce en la etapa inicial un aislamiento del delincuente para que no siga haciendo daño. Efectiva significa que esa persona que produjo un daño repare el daño que produjo en la víctima. Y tercero, que esa víctima y esa persona se habilite en un proceso de resocialización para ir de nuevo a la vida civil, a la vida en sociedad.
¿Y qué es lo que estamos viendo, por lo menos en América Latina? Y no conozco bien qué está pasando exactamente en España. Lo que estamos viendo en América Latina es que hay populismo punitivo frente a una oleada de inseguridad ciudadana. Tenemos distintos gobiernos invocando la mano dura, cadenas perpetuas y en algunos casos hasta pena de muerte contra delincuentes. Pero por otro lado, tenemos una crisis carcelaria como nunca antes. Somos la región del mundo con una de las tasas más altas de personas privadas de la libertad en penitenciarías. Pero al mismo tiempo, somos una de las regiones del mundo donde la reincidencia de quien pagó condena es del 62 al 82% en América Latina. Es decir, estamos hablando de que las penas no son efectivas. Y yo lo que diría es, un tema tan sensible como este no puede estar sujeto a la emoción de la coyuntura. Si fuera por la emoción de la coyuntura, los ciudadanos pedirían francamente la guillotina de nuevo y estaría de regreso la horca de nuevo. Creo que lo que conviene en situaciones de coyuntura dramáticas, como casos de hechos que conmueven la sociedad, es actuar con serenidad y dejar que se decante esa emoción y que el acumulado histórico en función de una política criminal realmente ofrezca elementos de juicio para tomar la mejor decisión. En nombre de Abertis, don Sergio Lowney va a cerrar el acto. Muchas gracias, vicepresidente. Muchas instituciones y empresas, pues desde, por ejemplo, el Centro Internacional por la Paz de Toledo, pues hemos seguido y celebrado el proceso de paz en Colombia. Abertis pues tiene inversión en Colombia, en Coviandes, es una gran autopista de casi 100 kilómetros. Estamos licitando en Bogotá, en diferentes centros, porque creemos también que invertir en la paz y el progreso por la paz también se hace con inversión, con confianza y con empleo. Yo creo que ese es el compromiso por parte de las empresas españolas y ahí tenemos que estar. Siempre pedimos la seguridad jurídica y el compromiso institucional y la transparencia institucional para que la confianza en las empresas pueda seguir y pueda estar con ustedes. Muchísimas gracias y sigan así. Un apunte personal, mañana si España de rugby gana a Bélgica, nos clasificaremos para la Copa del Mundo de Rugby. Que tengan buen fin de semana.